Juan capítulo 1, verso 12. Es un pasaje también muy conocido. ¿Sí? ¿Sí? Juan capítulo 12, verso 1. ¿Ya lo tienes? ¿Puedes decir? Juan capítulo 12, verso 1. Perdón, al revés. Capítulo 1, verso 12. ¿Ya lo tenían? ¿Ya lo habían encontrado? Dice la escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuevamente, lo puedes leer junto conmigo en voz alta. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que le recibieron. ¿Y qué más? Y los que creen en su nombre. Dile al Señor, yo creo en tu nombre. Levanta una vez más tu mano y dile: Señor, yo creo en tu nombre. Te he recibido en mi vida. ¿Sí? Quiero que prestes mucha atención a lo que vas a escuchar el día de hoy. La Biblia nos dice, ¿sí?, en Lucas capítulo 3, verso 38, que Adán es hijo de Dios. Él no tuvo padres, ¿verdad? Él no fue nacido de mujer, ¿sí? Él fue formado, él fue hecho conforme a la imagen y la semejanza de Dios. La Biblia nos lo dice en Génesis del 1, 26 al 27, ¿sí? Y en Génesis capítulo 5, verso 3, dice la escritura que Adán engendró un hijo conforme a su semejanza, conforme a su imagen. Adán, ¿cómo fue el hijo de Adán? En Génesis 1, 26 y 27 nos dice que Dios hizo al hombre ¿cómo? Como a su imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. ¿Y el hijo de Adán cómo fue? Conforme a la imagen y la semejanza de Adán. Si quieres ver a la Biblia, Génesis capítulo 5, verso 3. Quiero llevarte para que tú conozcas y en tu identidad que Dios te ha dado, ¿sí?, sepas si eres hijo de Dios o hijo del hombre. ¿Sí? Acá empezamos leyendo Juan 1:12, que nos dice que los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí?, a los que le han recibido. Pero recuerda que cuando Adán y Eva pecaron, dice la escritura, ¿sí?, que en Efesios capítulo 2, ¿verdad?, que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Nos dice la escritura que estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Así que cuando Adán y Eva pecaron, ¿recuerdas que se les advirtió que el día que desobedecieran iban a morir? Así que murieron en sus delitos y pecados. ¿Cómo estuvo Adán y Eva? Muerto en sus delitos y pecados. ¿Ya tienes Génesis 5:3? Dice la escritura, Génesis 5:3, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Cómo debían ser los hijos de Adán y Eva? Conforme a la imagen y la semejanza ¿de quién? De Dios. A causa del pecado en ellos, ahora ¿cómo nació su hijo? A imagen y semejanza, pero no de Dios, sino ¿de quién? De Adán y Eva.
A veces el ser humano se enorgullece cuando el hijo se parece al papá, ¿verdad? A veces la mamá se enorgullece cuando el hijo se parece a la mamá. Debemos estar orgullosos de que nuestros hijos se parezcan a Dios. ¿Sí? Ese es el gran detalle en este asunto. Adán y Eva fue hecho, ¿verdad? Fue formado por las manos de Dios, por sus dedos lo formaron, le dieron formas, le dio aliento de vida. Adán entonces se parecía a Dios. ¿Sí? Pero cuando Adán y Eva pecan, ¿sí? Dejan de parecerse a Dios. Y ahora tú encuentras en la Biblia, ¿sí? Ahora las generaciones después de Adán son nombrados como hijos de los hombres. Son nombrados como hijas de los hombres y no hijos de Dios. Porque la Biblia sí nos es clara. ¿Qué leímos en Juan 1:12? Que los que le recibieron y los que creen en su nombre son hijos de Dios. A eso se les ha dado la potestad de ser hijos de Dios. Ahora, quiero llevarte a cómo es el hombre. Te voy a mencionar varias citas. La escritura nos dice también en 2 Corintios capítulo 6, verso 14, hace una pregunta. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué parecido tienen la luz con las tinieblas? Así que tampoco tienen ningún parecido los hijos de los hombres con los hijos de Dios. ¿Está bien hasta acá? ¿Vamos bien hasta acá? Puede que tengas manos, pies igual que los demás, ¿sí? Pero te voy a decir las características de los hijos de los hombres y quiero que prestes mucha atención. Eclesiastés capítulo 8, verso 11 nos dice que el corazón de los hijos de los hombres está dispuesto para hacer el mal. ¿Cómo es el corazón de los hombres? Y por lo tanto los hijos de los hombres están dispuestos pero no para hacer el bien. Están dispuestos pero no para seguir a Dios, sino para hacer el mal. Eclesiastés 9:3 nos dice que el corazón de los hijos de los hombres también está lleno de mal y de insensatez y va a los muertos. Lo mismo que Dios le dijo a Adán, ¿verdad? No desobedezcan el mandamiento porque el día que lo hagan, morirán. En la mañana se nos habló acerca de la ley. Los que estuvieron en la clase de la mañana, se nos recordaba acerca de la ley. ¿Quiénes son los profetas? ¿Y quién es la ley? La ley y los profetas, porque el Señor Jesús vino a cumplir, ¿verdad? La ley y los profetas. Así que lo mismo desde el Génesis sigue vigente el día de hoy. Que el día que tú desobedezcas los mandamientos de Dios, morirás. ¿Sí? Ezequiel 11:2, nos dice que los hijos de los hombres siempre planean hacer perversidad. ¿Sí? Solo están pensando qué hacer malo. ¿A dónde se irán a divertir, verdad? ¿Con quiénes nos iremos? ¿Qué haremos? Si están pensando nada más cosas, dice la escritura, literalmente planean perversidad. ¿Sí? Y el consejo de los hombres ha sido siempre el mismo, ¿verdad? Que Eva aconsejó a Adán. Y fue, ¿verdad? Cuando le ofrece el fruto prohibido fue un mal consejo, ¿sí o no? ¿Tú crees que Eva convenció a Adán inmediatamente de que desobedeciera? No, sino que le llevó un proceso, ¿verdad? Planear, como dice Eclesiastés, planear perversidad. Llevó en su mente cómo hacerle o mal aconsejar a Adán. Dice la escritura también, según los Corintios 11:3, que la serpiente con su astucia engañó a Eva y nos extravió de la sincera fidelidad a Cristo.
Nota la consecuencia de nuestros ancestros. Eso es triste. ¿Sí? Que el engaño, di conmigo el engaño. Di conmigo el engaño. ¿Qué hizo el engaño? ¿Sí? Nos extravió de la sincera fidelidad a Cristo. El engaño causa infidelidad. ¿Verdad que sí? Cuando eres engañado, se da más frecuente en un matrimonio. El hecho de que el esposo engañe a la esposa es porque hay una infidelidad. Y viceversa, ¿no? Nota que el engaño no solamente es decir una mentira y ya, sino que hay algo más grave en medio de eso. Y dice la Escritura, ¿sí?, que nos extravía de la sincera fidelidad a Cristo. Santiago 3:15 nos dice que esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica. ¿Cómo es el engaño? Terrenal, animal y diabólica. Nota que probablemente siempre has dicho o tal vez siempre has mencionado, fue una mentirita piadosa, no tiene nada de malo, ¿sí? Pero nota la gravedad de la mentira y el engaño, que dice que este es un tipo de sabiduría. Nota cómo Eva, primero la serpiente engaña a Eva con astucia, dice la Escritura. Significa que usó palabras elocuentes, palabras muy que lo llevaron a caer, a creerle a la serpiente, a Satanás. Entonces, Santiago 3:15 nos dice que ese es un tipo de sabiduría, ¿sí o no? Es un tipo de sabiduría. El engaño es un tipo de sabiduría, pero esta sabiduría es animal, ¿verdad? Terrenal y diabólica. Qué tremenda es el engaño y la mentira. Voltea a ver a tu lado, al que está a tu lado y dile: no te metas en áreas peligrosas. Pero díselo. El de su izquierda, dígale al de su derecha, dile: no te metas en áreas peligrosas. No juegues con lo peligroso. ¿Sí? La mentira, el engaño, estamos viendo, ¿sí?, te lleva a la infidelidad. ¿Qué más hace el engaño? Te extravía de Cristo. ¿Qué más hace el engaño? Es una sabiduría animal, ¿verdad? Terrenal y diabólica. La próxima vez que quieras decir una mentira, decía el comercial cuando era yo niño: piénsalo 10 veces y cuéntaselo a quien más confianza la tengas. Ve en oración y decirle a Dios, ¿no? ¿Sí? Ve y dile a Dios: Señor, ¿sí?, antes de cometer una mentira, ¿verdad? Señor, ve y cuéntaselo a Dios. Señor, perdóname, estuve a punto de hacerlo. ¿Sí? Quiero continuar con esto. Dice la Escritura también, Eclesiastés 3:18 nos dice que esto hace a los hijos de los hombres semejante a las bestias. Y esto suena feo, pero no lo digo yo. Lo bueno que es para los hijos de los hombres, no para ti. ¿Sí? Dice la Escritura, ¿sí?, que el engaño y la mentira, aparte de que te hace infiel delante de Dios, a Dios y a Cristo, te aleja de Cristo, aparte de que es algo animal y diabólico, dice la Escritura que esto te hace semejante a las bestias. Y eso es lógico, ¿no? Semejante a aquellos animalitos a los que Adán les puso un nombre. Y en realidad Satanás usó la serpiente. Dice la Escritura también, ¿sí?, está describiendo cómo es el hijo del hombre o los hijos de los hombres. Números 23:19 nos dice que son mentirosos y cambian de decisión, ¿verdad? No tienen la templanza del Espíritu Santo. Es decir, que ahorita pueden decir: hoy sí quiero buscar a Dios,
pero mañana no te necesito, Señor. ¿Sí? Eso significa que la falta de templanza pueda decir, hoy puedo dejar del vicio, Señor, pero mañana ya no quiero aguantarme. ¿Sí? Y eso lo hace semejante a los animalitos. En México tendemos mucho a culpar al burrito y no tiene culpa de nada el burrito. ¿Sí? El burrito llevó al Señor Jesús. ¿Sí? El burrito nos dio buen ejemplo. ¿Sí? Así que tú debes llevar también encima al Señor Jesús. Así que no ofendas a los animalitos, no te comportes como ellos. Dice la Escritura, sí, que en Salmos capítulo 12, verso 1, que los hijos de los hombres son infieles. Salmos 58:1 nos dice que los hijos de los hombres son injustos. De esos no hay aquí, ¿verdad? Aquí puros justos, porque tenemos un Dios justo, porque nos ponemos la coraza de justicia, ¿sí? Porque Él es un juez justo, abogado con el Padre, ¿sí? En Ezequiel 2:8 nos dice que los hijos de los hombres son rebeldes. Ezequiel 33:30 nos dice que los hijos de los hombres se burlan de todo. Eso sucede en otro país, en otro estado, allá muy lejos, ¿ya? Tal vez al otro lado del mar. Pero dile al que está a tu lado, eso no te tiene que suceder a ti. Dile al que está a tu lado, dile, tú no tienes que ser como ellos. ¿Sí? Todavía dice Salmos 12:8 que el ser humano, ¿sí? Los hijos de los hombres todavía exaltan su indignidad, todavía están orgullosos de portarse mal. ¿Te has encontrado gente así? Que son orgullosos de portarse mal, ¿sí? Que les divierte portarse mal, ¿sí? Que en su porque ¿cómo quedamos que es esa sabiduría del engaño? Terrenal, animal y diabólica, ¿verdad? Eso también nos dice la Escritura en Mateo 22:37, que el ser humano sí desobedece el primer mandamiento de amarás al Señor tu Dios. Porque Salmos capítulo 2, verso 4, verso 2 nos dice que los hijos de los hombres aman la vanidad. Tú bien sabes, ¿verdad? Que el amar a otras cosas que no es a Dios, eso es caer en idolatría. Hay gente que ama su trabajo, hay gente que ama su dinero, hay gente que ama a un objeto más que a Dios. Y eso es caer en idolatría. Eso es abominación delante de Dios. Salmos 14:2, quiero que vayas a Salmos 14:2. Salmos 14:2. Te estoy describiendo cómo son los hijos de los hombres. ¿Sí? ¿Estás entendiendo de dónde nos tomó Dios? Cualquier parecido con la realidad fue pura coincidencia. ¿Sí? Porque eso ya no es, ¿verdad? Dice la Escritura, no traigas a tu mente las cosas antiguas. Dice la Escritura, no te acuerdes ya del pasado. No te acuerdes ya de lo que hiciste, los pecados que hiciste en el pasado. Amén. ¿Sí? Así que no estoy hablando de ti. La Biblia no te está acusando. ¿Sí? Ya tienes Salmos 14:2. Dice la Escritura, ¿verdad? Salmos 14:2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios te está mirando en este momento. Dios te está mirando en este instante. Dice la Escritura, Jehová miró ¿desde dónde? Desde los cielos. ¿A quiénes? A los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, ¿sí?
que supiera discernir, en otras palabras, que supiera entender lo bueno de lo malo, que supiera saber diferenciar lo bueno de lo malo. Y dice, para ver si había algún entendido que hiciera qué, que buscara a Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Verdad? Los hijos de los hombres no vinieron. Los hijos de Dios sí buscan a Dios. Es por eso que tú estás aquí, porque entiendes la grande necesidad que hay en ti de suplir, ¿verdad? Ese deseo, ese anhelo, esa hambre, esa sed de buscar a Dios. Amén. Dice la Escritura, te voy a llevar a otros pasajes así rápido porque quiero llevarte a lo importante. Dice la Escritura también, en Génesis capítulo 11, verso 4 y 5, tú lo sabes bien, que el hombre quiere llegar por sus propios méritos a Dios, ¿sí? Por eso trató de construir una torre cuya cúspide llegara a los cielos. ¿Sí? ¿Te acuerdas la torre de Babel? El ser humano, los hijos de los hombres siempre han querido llegar a Dios, pero no de la forma correcta. ¿Sí? Hay sectas que dicen que incluso ellos, tú puedes ser Dios. Vaya, ¿no? Que tú puedes llegar a ser Dios. Hay otros que creen que poniendo su mente en blanco están libres del pecado y tú puedes ser Dios o puedes llegar a Dios. ¿Sí? Hay gentes que piensan que haciendo propios méritos o sacrificios o sufrir o padecer, exponer su cuerpo al peligro, eso los va a llevar a Dios. ¿Sí? Tristemente en nuestro país, ¿sí? Quienes adoran a la muerte piensan que muriendo llegarán a no sufrir después. ¿Sí? Pero la Biblia no nos dice eso. ¿Cómo es el engaño? Terrenal, animal, diabólico. Todo eso es mentira y es así. Y dice la Escritura, se los mencionaba hace un momento, que eso hace semejante a las bestias, al ser humano. A los animalitos, a los que Adán les puso nombre, ¿no? ¿Qué culpa tienen ellos? Pues te decía, ya no acuses más al burrito, porque el burrito es inteligente, llevó al Señor Jesús cargándolo. ¿Sí? Así debes llevar también el nombre de Jesús en alto. ¿Ok? Dice la Escritura también, en Marcos 3:28, que los hijos de los hombres son blasfemos. ¿Sí? Niegan a Dios. Porque Ezequiel 28:2 nos dice que el hombre se enaltece y dice en su corazón, yo soy un Dios, cuando él es hombre y no Dios. Ese es muy mencionado, Ezequiel 28:2 acerca de Nabucodonosor. Perdón, el rey Tiro. Dijo, yo soy Dios, no todo lo que he logrado ha sido por mis fuerzas, ha sido porque yo lo puedo hacer, ¿no? Y no han entendido que es Dios quien lo da todo. Hay una promesa de Dios. Quiero que vayas a Salmos 93. Ahí mismo donde estábamos hace un instante, Salmos 93. Hay una promesa de Dios muy grande y esta es su misericordia de Él. Hemos estado describiendo, hemos escuchado lo que la Biblia dice o cómo describe a los hijos de los hombres. ¿Sí? Te llevé desde un principio, ¿sí? ¿Cómo fue Adán? De acuerdo a Lucas, lo reitera Lucas diciendo Adán, hijo de Dios. Y en realidad pues Adán no tuvo padres, ¿verdad? Adán fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero cuando Adán y Eva pecan, ahora, ¿cómo son los hijos de Adán y Eva? ¿Cómo fueron? Semejantes a los padres y no a Dios. Y la Biblia nos ha descrito, ¿sí? Cómo es que son los hijos de los hombres, ¿verdad?
infieles, mentirosos, el engaño, ¿verdad? Animal diabólico que habita en ellos, la maldad que hay, el planear siempre la maldad y el hacer el mal, el estar siempre dispuesto para hacer el mal, ¿verdad? Que cuando alguien te dice, te invita a hacer lo malo, ¿verdad? Que es más fácil decir que sí, que cuando alguien te invita a decirlo, vamos a hacer lo bueno, o vamos a buscar a Dios, o vamos a leer la Biblia, ¿verdad? Que no tan fácil te dicen que sí. Pero invítalos a hacer a lo malo y luego dejan de hacer lo que están haciendo y van corriendo, ¿verdad? Ese es el ser humano, pero Salmos 93, Dios tiene una promesa tremenda para nosotros. ¿Ya tienes Salmos 93? Dice la Escritura, vuelves al hombre hasta el ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Está Dios hablando. Y Dios te hace la invitación más importante de tu vida. Conviértete, hijo de los hombres, dice. Dios te quiere convertir ahora en su hijo. ¿Sí? ¿Cuántos años fuimos hijos de los hombres? ¿Por qué no darle a nuestros años de vida restantes en la tierra, verdad? Y ser hijos de Dios. Te decía hace un instante, los hijos de Dios, ¿dónde están? Buscando a Dios, ¿verdad? Porque los hijos de los hombres, dice la Escritura, y te lo mencionaba hace un instante, los hijos de los hombres no buscan a Dios. Leíamos el Salmo, ¿no? Dios está viendo desde los cielos, viendo a los hijos de los hombres, si hay un entendido que haga que le busque, que se acerque a Él, que anhele estar cerca de Dios. Y te decía, y no es de la forma en la que los hijos de los hombres lo planearon, haciendo una torre. Esa no es la forma. Primera de Juan 3:10 nos dice que los hijos del diablo, todo aquel que es todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ese no es de Dios. Ahora nota cómo los llama la Biblia. El ser hijos de los hombres, hay una consecuencia. El ser semejante ahora a los padres te hace diferente a la imagen y semejanza de Dios, ¿sí o no? Nuevamente lo digo de esta otra forma. El ser hijo de los hombres te hace diferente a los hijos de Dios. Te voy a decir otro detalle. Los ángeles no son hijos de Dios. La Biblia no dice tal cosa. Ni cuando te mueras te vas a hacer un ángel. Tampoco dice tal cosa, eso la Biblia. ¿Sí? Porque a los ángeles no se les fue ordenado, fructifíquense y multiplíquense. Los ángeles fueron hechos con un mismo número de folio. ¿Sí? A ti Dios te hizo diferente, a ti Dios te hizo a su imagen y semejanza. ¿A quién te tienes que parecer? A Dios, ¿sí? Tienes que tener la imagen y la semejanza de Dios, y Dios te está dando ahora esa invitación. Ok, mucho tiempo has sido hijo de los hombres y en consecuencia, como eres infiel, como en ti hubo engaño, como en ti hubo mentira, como solo planeabas hacer el mal, como siempre estuviste dispuesto para lo malo y no para lo bueno, dice, ahora Dios te está haciendo la mejor oferta de tu vida. Conviértete, hijo de hombre. ¿Sí? Conviértete. Hechos capítulo 13, verso 10 nos dice que el engaño, la maldad, la injusticia y el distorsionar la palabra de Dios, en otras palabras, también lo decíamos, los hijos de los hombres son blasfemos. ¿Cuántos no han negado a Dios? Ahora dice, eso te convierte, eso convierte al hijo del hombre en el hijo del diablo. Y eso se oye feo, ¿verdad? No sé si quieras seguir siendo hijo de los hombres y en consecuencia hijo del diablo. ¿Cómo son los hijos de los hombres? Dígame una característica de mi lado derecho. Infieles, ¿qué más? ¿Cómo son los hijos de los hombres? Su pensamiento es diabólico, ¿sí o no?
no tienen el pensamiento de Dios, porque si tuvieran el pensamiento de Dios, estuvieran siempre pensando en hacer el bien y no el mal. ¿Sí? Quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 4, verso 44. Juan capítulo 4, verso 44. Dile al que está a tu lado, recuérdale, Dios te está hablando. Es su palabra la que está hablando. Dile al que está a tu lado, Dios te está hablando a través de su palabra. ¿Sí? Dios te está, es tan hermoso Dios, ¿sí? Que siempre nos dice lo que tenemos que hacer y lo que no debemos hacer. ¿Sí? Esa es la guía de Dios. ¿Sí? Ese es guiar a alguien a Dios. ¿Ya tienes Juan capítulo 8, verso 44? Dice la escritura, ¿sí? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Ya te das cuenta cómo eran los hijos de los hombres? ¿Verdad? Infieles, engañosos, ¿sí? Planean hacer el mal, están dispuestos a hacer el mal. ¿Qué más? Blasfemos, negaron a Dios. Es más, ellos mismos se dicen, yo puedo ser Dios. ¿Ah? Dime si o no, esas mismas características las tiene el diablo. ¿Sí? ¿Quién engañó a Eva? ¿Quién engañó a Eva? Satanás. Ahora el engaño, ¿en quién está? En aquel que es engañado por Satanás, ¿verdad? Ahora, ¿qué hay en él? Engaño y mentira, ¿sí? Porque Eva fue también con Adán a engañarlo, ¿sí o no? ¿Quién engañó a Eva nuevamente? Satanás. Ahora el engaño, ¿en dónde está? En Eva. Ahora, ¿quién engañó a Adán? Eva. Y así sucesivamente. Imagínate, así fuéramos para lo bueno, ¿verdad? Es triste saber, ¿sí?, que el hombre siempre planea hacer lo malo. Porque dime si o no, hay más gente que viene a tu vida para decirte cosas malas de alguien que cosas buenas acerca de Dios. ¿Sí o no? Te faltarían dedos en las manos y en los pies para contar a todos aquellos que han venido a tu vida a decirte engaños, mentiras, ¿verdad? A meterte cizaña, a querer decirte solo lo malo. ¿Y cuántas personas han venido a decirte lo bueno? Estoy seguro que al menos una persona te presentó al Señor Jesús en tu vida, y es por eso que hoy estás aquí, porque te contó lo bueno de Dios, porque supo decirte la verdad de Dios, porque te dijo, hay un Dios que te ama y quiere salvar tu vida, y es por eso que estás aquí. ¿Cuántos deberíamos hacer eso, sí o no? Hacer lo bueno delante de Dios y decir verdad. ¿Quieres leer nuevamente Juan 8:44? Dice la escritura, vosotros pues sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son los deseos del diablo? ¿A qué vino el ladrón? A matar, robar y destruir. Dime si o no, esas tres cosas las hacen los hijos de los hombres que no tienen a Dios. ¿Cuántos no roban? ¿Cuántos no matan? ¿Cuántos no destruyen? ¿Sí? En las noticias, si tú pones la televisión, está repleto de eso.
y mataron a tantos en cierto lugar y robaron a tantos en cierto lugar, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Qué hace el diablo? Roba, mata, destruye. ¿Y qué hacen los hijos de los hombres? Lo mismo. Por eso el Señor Jesús está diciéndoles, los que hacen esas cosas, su padre es el diablo. ¿Sí? Luego dice la Escritura, él ha sido homicida desde el principio. Está hablando del diablo. ¿Cómo es el diablo? Homicida. ¿Cuántos feminicidios hay? ¿Cuántas muertes hay? ¿Quién es homicida? El que mata, ¿sí o no? Pero Dios te ha alcanzado el día de hoy. Hoy Dios está en tu vida y todo eso ha cambiado, ¿sí o no? Y dice también la Escritura, y no permanece en verdad quien habla mentira. El diablo, ¿sí o no? Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Dios te está diciendo, identifica, ¿sí?, al enemigo. ¿Sabías que las mejores victorias, en las guerras, es aquel que conoce al enemigo? ¿Sí sabías eso? Que para ganar una victoria necesitas conocer al enemigo. Hoy Dios está sacándole los trapitos al sol al enemigo. Y te está diciendo cómo es el enemigo. Así que identifica al enemigo y no caigas en sus garras. No caigas en sus redes, ¿sí? Me brinqué un versículo. Quiero que vayas a Eclesiastés. Nuevamente te estoy diciendo, identifica al enemigo. Dios te está diciendo, tienes que conocer al enemigo. Tienes que conocer cómo piensa el enemigo, qué hace el enemigo, ¿sí? El enemigo roba, mata y destruye. Esas mismas cosas hacen sus seguidores, ¿sí o no? Eclesiastés 9:12. Eclesiastés 9:12. La serpiente, ¿cómo describe la Biblia a la serpiente? ¿Alguien recuerda? Con su astucia, ¿sí?, engañó a Eva. ¿Cómo es la serpiente? Astuta, ¿sí o no? Es más, los que han tenido un enfrentamiento con las serpientes en el campo, ¿sí?, ni sabes que está ahí hasta que estás cerca. Hasta que estás muy cerca. Eclesiastés 9:12, ¿ya lo tienes? Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos ¿en la qué? En la mala red. Y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Dice la Escritura, ¿sí?, que los hijos de los hombres son como los peces que caen en las malas redes. Si tú te das cuenta, está dando un atributo de cómo son esas redes malas. El Señor Jesús les enseñó a sus discípulos a pescar y les dijo, desde ahora en adelante pescarás hombres. Pero hay malas redes. Hay buenas redes, es decir, que te van a llevar a la barca, a la salvación. Pero hay malas redes que te van a llevar a la perdición. Dice, así como los peces son llevados a las malas redes, y así como los animalitos son enredados, ¿sí?, son enlazados,
así también los hijos de los hombres son llevados por Satanás. Quiero llevarte a la esencia de lo que te estoy enseñando. Lucas capítulo 1, verso 35 nos dice que el Espíritu Santo hizo nacer a Jesucristo, ese ser santo, Hijo de Dios. ¿Lo recuerdas? Y Gálatas 4:4 nos dice que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos. ¿Quién nos adopta como hijos? El Hijo de Dios. Ahora, Él tenía que venir como hijo de hombre, y de hecho es conocido también el Señor Jesús como hijo de hombre, porque tenía que venir a ser nacido de mujer, ¿verdad? Tenía que venir y nacer bajo la ley, ¿sí? Para también librarnos de la ley y también librarnos de los hijos de los hombres. No sé si lo entendiste. El Señor Jesús, nuevamente lo digo, el Señor Jesús tenía que venir, ¿sí? Nacido de carne y nacido bajo la ley, para redimirte a ti y hacerte hijo de Dios. Nuevamente el Señor Jesús, sí, vino y tenía que nacer de mujer, nacido de carne y nacido bajo la ley, para librarte a ti de la ley y para hacerte hijo de Dios. ¿No lo entendiste, verdad? Dios te está diciendo, sí, ahora tú vas a dejar de ser hijo de los hombres y en consecuencia hijo del diablo, y ahora te adoptaré para ser mi hijo. Ahora en Jesucristo tenemos la adopción, porque Él como hijo vino como hijo de Dios y como hijo de hombre. La Escritura nos dice, quiero que vayas conmigo a 1 Corintios 15:22. 1 Corintios 15:22. Ve lo tremendo de donde Dios nos ha librado. De ser hijo de hombre. ¿Sí? Dios te ha librado de ser hijo de los hombres. Dios te ha librado del engaño. Dios te ha librado de la infidelidad. Dios te ha librado de planear el mal, de siempre estar dispuesto a lo malo y no a lo bueno. Dios te ha librado de esas cosas. ¿Sí? Para ser su hijo. ¿Ya tienes 1 Corintios 15:22? Dice la Escritura, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, el segundo Adán, ahora todos serán vivificados. Porque así como el Señor Jesús, ¿verdad?, se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. Nota, el Señor Jesús se hizo semejante a los hombres, ¿sí? Nacido de mujer, nacido bajo la ley, para librarte de ser hijo de hombre y en consecuencia de ser hijo del diablo, y ahora adoptarte como su hijo. No sé si a ti no te emociona, pero Dios te está diciendo hoy, ¿sí? Porque así como en Adán todos murieron, ¿sí o no? El día que desobedezcas, ¿qué va a pasar? El día que desobedezcas la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Eso sigue vigente el día de hoy. Dios le dijo a Adán, el día que tú desobedezcas mis mandamientos, ¿sí?, morirás. Y dice la Escritura aquí en 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán, ¿cuántos murieron? Léelo. Así como en Adán, todos mueren. Así como en Adán todos mueren, ahora en Cristo, el segundo Adán, ahora todos ¿qué? Serán vivificados. ¿Sí? Ahora la vida de Dios está en cada uno de nosotros, porque nos ha adoptado como sus hijos. Porque aún no mereciéndolo, ahora somos llamados hijos de Dios. ¿Sí? Porque antes, cuando eras hijo de los hombres, ¿verdad?, que las cosas de los hombres querías hacer. Las mismas cosas querías hacer. Te describí, te mencioné todo lo que los versículos, los pasajes que la Biblia menciona de las características de los hijos de los hombres. Y es no buscar a Dios, ¿verdad? Leímos el Salmo. Dios está viendo desde los cielos a ver si hay algún entendido que busque a Dios.
Y en este instante te está viendo a ti que estás buscando a Dios. En este instante te está viendo a ti que anhelas tener a Dios. En este instante Dios está viéndote que la salvación de ti ha llegado a tu casa, ha llegado a tu vida y ha llegado a los que te rodean también. Así que Dios está viendo que lo que tú dejaste de hacer, ¿verdad? Que tú pudiste haberte quedado en casa a descansar o a ver la televisión o hacer otras cosas o hacer los quehaceres, ¿verdad? Amas de casa, ¿verdad? Que el quehacer nunca se acaba en la casa. Lo hiciste hoy y mañana vuelves a hacerlo. Pero hoy tomaste la mejor decisión. Hoy tú eres alguien entendido que Dios ha mirado desde el cielo y que busca a Dios aquí en la tierra para un día estar con Él, para un día llegar a Él y permanecer en Él. Ese es Dios. Ese es el Dios que te ama tanto y te dice, y en un momento te dijo, conviértete, hijo de hombre, conviértete. ¿Sí? El Señor Jesús tenía que venir como hijo de hombre y como hijo de Dios para librarnos a nosotros. Nuevamente te lo leo por tercera vez y en 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos murieron, ¿sí o no? Por culpa de Adán, el hombre es desdichado. Por culpa de Adán, el hombre es miserable. Porque pudiendo tener riquezas del mundo, si no tiene a Dios, tiene una vida miserable. ¿Sí? ¿Cuántos actores de televisión, cuántos artistas de nada le han servido sus millones si se quitan la vida? ¿Sí? ¿Cuántos actores han ganado un Oscar y de nada les sirvió ganarse una estatuilla de oro puro si se quitó la vida? ¿De qué les sirvió? Su vida es miserable. Su vida es desdichada porque no tiene a Dios. Los hijos de los hombres sí se comportan como el diablo y en consecuencia eso los hace hijos del diablo. Pero de eso te ha librado Dios. De eso nos ha librado a todos y a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, de ser hijos de hombre, de ser hijos del diablo, ahora a ser llamados hijos de Dios. Dice la Escritura que el Señor Jesús en algún momento dijo, para que veas que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dijo a aquel paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿En qué condición te encontró el Señor? Paralítico, no sé qué condición tenías, pero Dios te encontró y hoy estás aquí. Dios, no sé si te encontró enfermo, no sé cómo te haya encontrado el Señor, pero estás aquí y es lo mejor. Porque lo más importante para Dios es que Dios habite en la vida del hombre. Porque al decirle el Señor Jesús a aquel paralítico, primero tus pecados te son perdonados, es porque es la más grande necesidad del ser humano, ¿sí? Antes de satisfacer, cubrir deudas, antes de satisfacer la vestimenta, antes de satisfacer tu calzado, antes de satisfacer tus necesidades particulares, necesitas a Dios. Necesitas a Dios. Ahora dice la Escritura también en Gálatas capítulo 4 verso 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo Jesucristo, el cual clama, Abba Padre. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar? ¿Cómo te dijo que le dijeras? ¿Cómo te dijo el Señor Jesús que le digas al Padre? Dile, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Sí? Después de que fuiste hijo de hombre y tuviste una vida desdichada, ¿verdad? ¿Cuántos no tuvimos una vida que todo lo que hiciste de nada te sirvió? Que todo lo que hayas logrado tampoco satisfació tu necesidad en tu interior más que Dios, ¿verdad? Y te decía, podrías tener todo en el mundo, podrías tener autos, casas y lo que sea,
Pero si no tienes a Dios, no tienes o no eres hijo de Dios. De nada sirve tener todo si no tienes a Dios. Otro pasaje de la Escritura dice: ¿de qué te sirve ganarte al mundo, verdad, si pierdes tu alma? ¿De qué sirve ganarte al mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve ser famoso si tu vida se pierde? ¿De qué sirve que ganas al mundo si Dios no está contigo? Mejor gánate al mundo para Dios y no te lo quieras ganar para ti. Amén. Esto está claro. Quiero que vayas, antes de que vayas, busca Romanos 9:8. Mientras buscas Romanos 9:8, yo quiero decirte lo que dice Efesios del 1, 4 y 5. Que Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en su amor, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dios te adoptó por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, tienes que entender este asunto. El Señor Jesús es conocido como el Hijo de Dios aquí en la tierra. Es conocido también como el Hijo del Hombre, porque fue también conocido como hijo de José el carpintero. Incluso le dijeron, la Biblia lo dice, ¿no? Algunos se asombraban y decían que no, este es Jesús el carpintero. ¿Sí? Dejaron de conocer a Jesús por su oficio y ahora lo conocen como Hijo de Dios. ¿Sí? Tú tienes que dejar de ser conocido por quién eres o qué haces, y tienes que ser conocido ahora allá afuera por ser hijo de Dios. ¿Sí? Solo es a través del Señor Jesucristo es que hemos sido adoptados como su hijo. Y solamente alguien que es hijo puede hacerte hijo. No sé si estás entendiendo esto. ¿Ya tienes Romanos 9:8? ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿No te alegras de ser hijo de Dios ahora? ¿No te alegras de que Dios te haya rescatado de ser hijo de los hombres? Suena feo, ¿verdad? No tengo nada en contra de tus padres, pero a quienes les gusta parecerse a sus padres. ¿No? Cuando eran chiquitos les daba risa y tal vez a todos se alegraban de que te parecías al papá. Pero ¿verdad que creciste y ya no te gusta parecerte al papá? Y más cuando los padres fueron malos o han sido malos. ¿Verdad? ¿Cuántos tenemos un mal recuerdo de los padres? Es más, he conocido personas que hasta dicen que no tendrán hijos para no hacerle lo mismo que sus padres les hicieron. Y se maldicen ellos mismos. ¿Sí? Romanos capítulo 9, verso 8 nos dice: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Nuevamente, empiézalo a leer desde el principio, léelo conmigo en voz alta. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios. ¿Está claro hasta aquí? Creo que más claro que el agua no se puede, ¿verdad? La palabra es clara. Dice que los hijos de carne, ¿qué? No son hijos de Dios. Por si pensabas así, ¿no? Los hijos de carne no son hijos de Dios. Así que no te engañe el diablo, que no te engañe la mentira, ¿sí? Que no te engañe si no cree en la palabra. ¿Y qué más dice? Sino que los que son hijos según la promesa son conocidos como los descendientes de Dios. Hay otros pasajes en la Escritura cuando dice que Sansón, un hijo de Dios, se fijó en una hija de los hombres. ¿Sí? ¿Recuerdas esa historia? Sansón, un hijo de Dios, se fijó en una hija de los hombres. Y dice la Escritura que los filisteos, ¿sí?, son conocidos también como inicuos, malvados, perversos. Es más, la palabra filisteo viene de
viene de la raíz que filial, que significa o que tiene que ver con los placeres carnales. En otras palabras, la palabra filisteo significa seductor. Así que tienes que saber, ¿sí?, que ya no te debes comportar como los hijos de los hombres. ¿Sí? ¿Cómo describe la Biblia a la serpiente? Astuta, ¿sí? Tuvo que ser astuta para seducir a Eva. Dime si o no se comportó como los filisteos. ¿Ah? Fue astuta, sedujo a Eva y Eva también pudo seducir a Adán. Ese es un tipo de seducción, ¿sí?, del poder llevar a alguien a hacer lo malo. La seducción te lleva a alguien a hacer lo malo. Quiero terminar con esto. Romanos, ahí cámbiale unas páginas atrás de tu Biblia. Y Romanos 6:12 y ponte de pie. Romanos 6:12. Romanos 6:12. Dios te está dando luz. ¿Cuántos saben que la lámpara es a mis pies su palabra? ¿Sí? Lámpara es a mis pies su palabra, lo dicen los salmos. Y lumbrera a mi camino, ¿sí? Hoy Dios te está dando luz para que recuerdes de dónde Dios te tomó. Para que recuerdes, sí, qué clase de ser humano eras. Y en realidad, así como el hijo de Adán, ¿verdad? Dice la escritura en Génesis 5, lo leímos, que el hijo de Adán fue ahora conforme a la imagen y la semejanza de Adán y Eva, y ya no conforme a la imagen y la semejanza del Creador. Y no es que sus facciones físicas cambiaran. Recuerda, semejanza, me parezco a Él en su santidad, y la imagen, ¿sí? Imagen, me parezco a Dios en su santidad, y la semejanza puedo hacer lo que Él hace conforme a su palabra. Y claro está en todo capítulo 1 de Génesis, todo lo hizo con su palabra. Ahora Dios te dice, tú como hijo puedes volver a hacer lo que yo hice. No la captaste. Dios está diciendo, imagen, parécete a Dios en su santidad, ¿sí? Semejanza, haz las cosas que Dios hace mediante su palabra. Como hijo de hombre ya no tienes la imagen de Dios, la santidad de Dios ya no está en ti, ¿sí? En la semejanza no puedes hacer, como hijo de hombre, no puedes hacer las cosas que Dios hizo con su palabra. Él solo dijo, sea la luz, y fue la lumbrera mayor. Él solo dijo y fue hecho. Pero ahora como hijo de Dios te está regresando en tus manos, en tu boca, en tu poder, todo lo que Él es. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, sé que no son hijos los que son conforme a la carne, sino los que son hijos de tu promesa. Dile, Señor, yo soy hijo de la promesa. Tú prometiste que nos volverías a ser hijos tuyos. Tú prometiste que nos adoptarías. Tú le dijiste al profeta Isaías, yo soy tu padre. Tú dijiste, Señor Jesús, cuando tú ores al Padre, dile, Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo. Dile, Señor Jesús, gracias por haberme adoptado como tu hijo.
Dile gracias, Señor, por haberme hecho hijo tuyo, por haberme dado la potestad de ser hijo tuyo, Señor. Dile, Señor, hoy quiero hacer las cosas como tú las haces. Dile, Señor, quiero tener tu semejanza, Señor. Dile, Señor, quiero volver a tener tu imagen, tu santidad en mí, Señor. Solo el Espíritu Santo de Dios puede hacerte santo a ti. Dile, Señor, que tu Espíritu Santo venga y haga morada en mí. Vamos, díselo al Señor. Dile al Señor que tu Espíritu Santo venga y haga morada en mí, Señor. Dile, Señor, quiero dejar de ser infiel. Quiero dejar de ser mentiroso. Dile, Señor, quiero dejar de ser blasfemo. Quiero dejar de ser aquel que planea de continuo hacer lo malo. Dile, Señor, quiero dejar de hacer, Señor Jesús, alguien inicuo. Alguien que ame más la vanidad, Señor. Dile, Señor, te quiero amar a ti, Padre. Dile, Señor, dile tus últimas palabras en esta oración. Dile, Señor, quiero ser un hijo tuyo real, de real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. Ese pueblo, ese hijo tuyo, Señor, que hace las cosas como tú las haces, mediante tu palabra, Señor. Mediante tu palabra, Señor. Y dile, Señor, que tu Espíritu Santo venga, me haga santo, que tu sangre me quite todo pecado y pueda yo permanecer santo delante de ti, Señor. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y dile al Señor, gracias. Dile al Señor Jesús, gracias. Gracias por haberme librado de ser hijo de los hombres. Dile al Señor, gracias porque en consecuencia eso me hacía hijo del diablo.